Entonces, bueno, bienvenidas, bienvenidos. Estamos haciendo este trabajo de Nacidos para Triunfar. Hace 8 días hablamos que ustedes y yo ganamos una maratón hace 15 días, una maratón, cuando salimos de papá, cuando éramos un esperma. Miren qué bonito se ve, ¿no? Con 300 millones de hermanitas y hermanitos. Y 3 días después, útero arriba, sin comida, en carrera con obstáculos, llegamos al óvulo de mamá. Y llegamos, le ganamos a esos 300 millones la maratón más grande que hemos corrido en nuestra vida y estamos aquí hoy, existimos. Esto es maravilloso, es el regalo de la vida. Entonces, también hablamos hace 8 días de lo que era el éxito personal. Dijimos que el éxito personal era el logro progresivo de un ideal valioso. Entonces, ¿cuál es el ideal valioso? Miren qué interesante cuando una persona tiene un ideal valioso. Si mi ideal valioso está en la ciencia, pues seguramente que subiré todas estas escalitas para llegar a mi ideal valioso de la ciencia. Si mi ideal valioso está en el deporte, allí está mi corazón. Si el ideal valioso es el dinero, haré todas las cosas por el dinero. Si mi ideal valioso es ser feliz, es ser libre, entonces empezaré a ver qué necesito hacer para ser libre, para ser feliz. Si mi ideal valioso es el cielo, pues haré una serie de cosas para llegar al cielo. Así que es muy importante tener un ideal valioso. Y vamos a ver que hay ideales valiosos que son falsos, ideales valiosos que son verdaderos. Y siempre partimos de dónde estamos, la edad que tenemos, la situación actual. Si se comienza joven, con un ideal valioso, por ejemplo, hoy es un día de una santa, Santa Teresita del Niño Jesús, que empezó muy joven su carrera espiritual. Por ejemplo, ya a los 4 años tenía mucha claridad, a los 7 años también. Escribió una carta para Dios cuando hizo su primera comunión, y cuando llegó a los 14, 15 años quiso entrar al Carmelo. Entró a los 16, la dejaron entrar menor de edad, murió de menos de 25 años y llegó a su ideal valioso. Santa Teresita del Niño Jesús, doctora de la iglesia, con menos de 25 años. Pero ella sabía muy bien lo que quería. Así que hay que comenzar a pensar qué quiere uno. Por eso los niños y las niñas y los jóvenes siempre hay que estar soñando con ellos. ¿Qué te gustaría cuando seas grande? Yo quiero ser bailarina, dicen algunos, actriz, bombero, etc. Pero es importante estimular ese ideal valioso, porque a medida que vamos creciendo vamos teniendo mayor visión. Y a medida que vamos subiendo escalitas de la vida, vemos con más claridad el ideal valioso. Y dijimos que todo lo que cualquier ser humano haya logrado de manera honesta y justa, yo lo puedo lograr si lo deseo y me lo propongo. Es decir, si yo lo deseo, pero si no deseo nada, no pasa nada. Un segundo, voy a mandar un link para hoy. Sí, un segundito, ahí una persona me está pidiendo el link. Y entonces, esto es muy importante. Una persona que haya logrado cualquier éxito profesional, deportivo, espiritual, físico, yo lo puedo lograr. Si lo deseo y me lo propongo, obviamente Dios me va a ayudar. Por eso el deseo es positivo, pero el miedo, el temor es negativo. El temor es el que nos paraliza. No, es que yo no soy capaz, es que yo no sirvo para las matemáticas, es que yo no sirvo para la música, es que yo no sé bailar, es que yo no sé escribir, es que yo no sé. Eso es temor. El deseo es positivo. Y en este momento que hay tanto mundo tan confuso, es muy importante tener deseos positivos. Hablamos también del análisis transaccional, hablamos un poquito de lo que era el estado padre del yo. El estado padre del yo, el estado adulto y el estado niño. Decíamos que
Un doctor llamado el doctor Eric Berne descubrió que hay tres energías en el ser humano, tres grandes energías, que son el concepto aprendido de la vida, el debe, que lo aprendemos de chiquitico. Por ejemplo, los niñitos, desde pequeños, no agarres ese cuchillo, no metas el dedo en la electricidad, no te subas ahí. Pero también le dicen, si haces las tareas, vas a tener un premio. Si tú eres una persona correcta, vas a tener resultados positivos. Entonces el estado padre nos enseña los valores, los principios de la vida. El estado adulto es el estado pensado de la vida, en el cual nos enseña que si nosotros tomamos decisiones con libertad, debemos asumir la responsabilidad por las decisiones. Por lo tanto, tenemos que aprender a estudiar las consecuencias para ver qué es lo que nos conviene. Tomar decisiones, mirar las consecuencias y ver qué es lo que nos conviene. Y el niño, que vamos a hablar hoy mucho de eso, el concepto sentido de la vida. Todos tenemos estos tres estados de adulto, niño y padre. Cuando hacemos un poquito más de zoom de estos tres estados, nos damos cuenta que adentro de nosotros, cada uno de ellos tiene como pedazos. Por ejemplo, padre crítico es positivo, corrige, castiga a veces, pero castiga con justicia, enseña cosas, pero siempre nos está dando órdenes. El padre crítico negativo nos critica, nos humilla, nos maltrata. También la madre es igual, crítica, es padre o madre, no se refiere a que sea hombre o mujer, sino que todos, hombre y mujer, tenemos el estado padre. Y puede ser nutritivo, por ejemplo, una mamá nutritiva positiva ayuda, apoya, enseña. Y una mamá nutritiva negativa o un papá nutritivo negativo es una alcahueta. Alcahuetea a los hijos. El adulto positivo hace las cosas correctas de acuerdo a los valores y a la ética. Y el adulto negativo hace un plan para asaltar un banco, no ético. El niño libre tiene 5 emociones espectaculares. Es alegre, el niño libre también ama, tiene afectos, tiene rabia, manifiesta su rabia. Cuando tiene miedo, también lo manifiesta con tranquilidad. Y cuando está triste, llora. Son las 5 emociones que tiene cualquier niño. Todos las llevamos. Pero a veces nos bloqueamos porque nos dicen el hombre macho no llora. Entonces no nos enseñan a llorar. La niña no debe andar riéndose con todo el mundo por ahí. La pobre niña no disfruta. Hablamos también de que un padre crítico negativo, y vamos a ahondar eso, o un padre crítico nutritivo negativo, generan niños adaptados, sumisos, muy peligrosos, porque callan todo, no confían y esconden todo. O niños rebeldes, que están todo el tiempo protestando de una manera irracional. Por todo se rebelan. En cambio, un padre positivo, una madre nutritiva, o un padre nutritivo y un adulto ok, generan niños libres. Y hablamos del Kaizen personal diario, que era aquello de que queríamos tener 1% diario de mejora o 0,3%. Entonces al año lograríamos 300% o 365% de mejora. Y si apenas mejoramos 0,3% diario, lograríamos muchísimo más, lograríamos casi un 100%. Entonces la perfección se hace con pequeños detalles, mejorando poquito a poco todos los días. Y dijimos que extraordinario es el que hace lo ordinario, hace un poquito extra, da más de lo que recibe, un poquitico más del ordinario, y se vuelve extraordinario. Así que el triunfador es una persona extraordinaria. Entonces, hasta aquí me gustaría un momentico ver qué comentarios tenemos.
si tenemos algún comentario sobre lo que hemos visto hasta ahora. Por ahora no, Omar. Bueno, entonces, hoy le vamos a agregar algo para el éxito personal. Está proyectándose mi pantalla. Sí, Ok. Que dice talentos, habilidades, ideal valioso. sí, el logro y el progreso. Muy Logro bien. progresivo, perdón. Hay una psicóloga norteamericana, joven, que le acaban de declarar genio en Estados Unidos porque descubrió este detallito. Descubrió que la gente que llegaba al West Point, a la Academia Militar de los Estados Unidos, que llegaba al doctorado en Estados Unidos, en las universidades, que llegaba a los puestos más altos de las organizaciones, hacían una cadenita de cosas muy sencillas. Lo primero, conocían sus talentos. Generalmente, todos tenemos 8 inteligencias. Y es muy importante entrar a Internet. Hoy lo pueden conseguir en Google, porque la Universidad de Harvard comenzó con estos 8 inteligencias. Por ejemplo, inteligencia para las matemáticas, para hablar, para verbal, inteligencia espacial, inteligencia social, inteligencia musical, inteligencia de movimientos o kinestésica. En fin, hay 8 inteligencias de las cuales cuando uno descubre, tiene varias de ellas. Todos tenemos varias inteligencias. Dios nos dio a cada uno inteligencias diferentes. Pero si no hacemos ningún esfuerzo para desarrollarlas, se quedan allí dormidas, se quedan muertas. Por ahí una parábola de los talentos, de que un hombre tenía un talento y lo guardó, y cuando se muere, Dios le reclama. En cambio, al que tenía 2 o 3 o 4, pero que hizo un esfuerzo y produjo resultado con ellos, Dios lo premia. Entonces, lo primero es descubrir qué talentos tenemos, y todos somos diferentes. El hombre por naturaleza tiene talentos para dar seguridad a la mujer, por ejemplo, y la mujer tiene el talento de la ternura para darle ternura a la pareja y a la familia. Pero también tenemos inteligencias. Mira, hoy en día en las universidades la mayoría son mujeres. Hace 50 años, hace 100 años, las pobres mujeres eran marginadas, discriminadas. Hoy la mujer está en puestos de gobierno, en universidades, en empresas. ¿Por qué? Porque las mujeres también tienen talentos extraordinarios, igual que los hombres, con diferencias, pero ¿diferencias de qué? De comportamiento nada más. ¿Qué pasa cuando tenemos un pequeño talento? Por ejemplo, esta muchacha genio en Estados Unidos estudió muchos deportistas que ganaron medallas olímpicas. Y descubrían que muchos muchachos a los 16, 18 años empezaban a saber que sabían nadar, que les gustaba nadar, y empezaron a hacer un esfuerzo enorme para lograr sus habilidades, desarrollar sus habilidades. Entonces comenzaron a nadar y lograron habilidades. Después de lograr un poquito de habilidades para nadar, ya se les hace más fácil. Es como cuando alguien está aprendiendo música y quiere aprender a tocar piano o guitarra o quiere aprender a cantar. Entonces va desarrollando habilidades. Yo, por ejemplo, hace 3 años no sabía casi nada de música. Mi hermano, muy talentoso en música, empezó a hacerme el esfuerzo y me empezó a enseñar a cantar. Y yo empecé a cantar con él y fui desarrollando la habilidad de cantar. Ahora tenemos un grupo musical y hemos cantado canciones, hemos grabado algunas canciones en un CD de él y ahora tenemos montadas más de 30 canciones. ¿Qué pasó? Que había que hacer el esfuerzo de ensayar 3 horas por semana para desarrollar la habilidad de cantar. Pero ya cuando empecé a aprender a cantar un poquito, ya me costaba menos porque ya me gustaba. Como el nadador que ya sabe que tiene una capacidad de nadar, una habilidad nueva, en vez de pasar media hora en la piscina, pasa 2, 3 horas y hace más esfuerzo. O cuando a alguien le gusta una ciencia, entonces empieza a hacer el primer esfuerzo. Sí, quizás es más difícil al principio,
Yo cuando estaba estudiando mantenimiento productivo total o diseño de experimentos, pues tenía que hacer mucho esfuerzo. A veces me dormía leyendo los libros de matemáticas. Así que estudiaba quizá unas 6, 8 horas por semana. Pero cuando me fue gustando, empecé a hacer más esfuerzo y estudiaba hasta 20 horas por semana. Y entonces cuando ya conocí los genios de diseño de experimento, mi ideal valioso era llegar a aprender todas esas técnicas y le gasté más de 400 horas. Y hoy en día es una técnica que me sirve mucho para mi trabajo. Entonces, igual que en esta ciencia, un deporte también. El deporte, cuando se comienza a desarrollar la habilidad, la música, el baile, la pintura, la forma de escribir, las conversaciones, negociar, vender, orar, comunicarse, requiere esfuerzo. Y esto fue lo que la señora descubrió, doble esfuerzo. Esfuerzo más esfuerzo para lograr el ideal valioso. Pero resulta que cuando crecemos, un día decimos, es que yo no puedo, es que yo no soy capaz, es que uno nace con estrella y otros nacemos estrellados. Y así como en el desierto a veces, en el desierto se encuentran cosas como, que se llaman tel, que son como unas montañitas de arena. Así en Egipto, cuando había unas montañas de arena. Cuando empezaron a abrir estas montañas de arena se encontraron las pirámides. Y aquí en Colombia lo llamamos la Huaca. Mucha gente encuentra como unas cosas en las montañas. Empieza por ahí en Guatapé, en el Peñol, se ve mucho esto. Y hay personas especialistas en esto. En Perú, muchísimo. En México también. ¿Qué pasa cuando uno empieza a descubrir la Huaca? O este tel, como se llama en el desierto. Parte de la parte de arriba, que es lo más reciente en la civilización o en la vida de uno. Pero debajo de esa vida de nosotros hay un poco de capas. Capas y capas y capas, hasta llegar a la civilización más antigua, es decir, hasta llegar a la niñez, incluso hasta llegar a cuando estábamos en el vientre. Y descubrimos que allí hay un montón de heridas profundas, que hay muchas cosas lindas, pero hay unas heridas tremendas que no nos dejan ser felices. En un experimento que me tocó hacer con 21 personas drogadictas, todos, absolutamente los 21, tenían heridas profundas desde la niñez. Algunos habían sido abusados de niño, otros su papá o su mamá los maltrataban, los habían dejado, no los habían querido, etc. Entonces vamos a hablar cómo llegar a la niñez y poder ser un niño libre, un niño triunfador. ¿Quién nos va a ayudar? El análisis transaccional, el libro que estamos hablando de Nacidos para Triunfar. Recordamos entonces que tenemos el estado padre, el adulto, nos vamos a concentrar en el niño y vamos a ver qué tipo de niños somos primero. Después en las próximas charlas hablaremos del padre y después del adulto. Cuando uno se pone a mirar cuántos cuadros ven ahí, les quiero pedir el favor, a ver, pueden abrir el micrófono un momentico, algunos se me dicen cuántos cuadros ven. Pueden abrir un momento el micrófono y me dicen cuántos ven. Clara, ¿cuántos ves tú? 16. 16. 16. 16. 16. 32. 17, Omar. 17. 24. 24. 32. 32. Ok, cuadro. Ajá, ¿qué decías? 32. 30. 21. 21. Miren qué interesante. Todos estamos viendo la misma figura, pero todos vemos diferente. ¿Cierto? Qué interesante, ¿no? Todos vemos diferente. Cuando nos observamos a nosotros mismos y miramos hacia nuestro interior, a veces vemos 16, a veces 17, a veces vemos más de la cuenta. Pero cuando con la ayuda de nosotros mismos, de las personas que nos rodean y nos aman, a veces la ayuda profesional, quizá un buen psicólogo, con la ayuda de un buen director espiritual, con la ayuda de Dios, podemos llegar a ver cuál es la realidad que tenemos adentro. Son 30 cuadros, son 30 cuadritos. ¿Cómo se ven? Bueno,
De los pequeñitos, hay 4 por lado, ¿cierto? 4 por 4, 16. Son fáciles de ver, ¿cierto? Son fáciles de ver los 16. O sea, de 1 por 1. Pero si vemos que hay un cuadrito de 2 por 2, aquí hay uno en la izquierda arriba, otro en el medio arriba 2, otro en la derecha arriba 3, otro en el medio lateral derecho 4, otro abajo derecho 5, otro abajo inferior medio 6, otro izquierdo inferior 7, otro izquierdo lateral izquierdo 8, otro en el medio 9. Hay 9 de 2 por 2. Más 16, 25. Y de 3 por 3, de 3 por 3 tenemos uno grande aquí a la derecha, otro en el borde inferior derecho, perdón, otro en el borde inferior izquierdo y otro en el borde inferior derecho superior. Hay 4 de 3 por 3. Más 25 son 29. Y el marco grandote 1 son 30. Entonces, ¿cómo hacemos para ver nuestra realidad interior? Y el del centro no, Omar. ¿Cuál? Los 4 del centro. No, ya les ¿Ya contamos. lo dijiste? Entre los 9. Ok, gracias. Gracias a ti. Entonces, mira que ver la parte interior de nosotros mismos a veces cuesta. ¿Qué requiere? Lo que llaman los psicólogos insight, interiorizarse. Empezar a guardar silencio, a observarse y a pedirle a otros que nos ayuden a ver. Una psicóloga llamada Johari inventó una ventana que se llamaba ventana de Johari, que cómo me veo yo, cómo me veo mi pareja, cómo me ven los demás o mi pareja, cómo me ve Dios y cómo soy yo en realidad. Entonces, aprender a verme mi vida implica que yo también entre en el pasado. Este cuadro lo vimos la vez pasada, ¿cierto que no? No lo alcanzamos a ver. Sí, Omar, lo vimos al final. Lo vimos al final, gracias. Pero se puede repetir. Entonces recuerden que este muñequito de abajo somos nosotros, con hábitos. Y desde niños adquirimos hábitos. Si un niño adquiere malos hábitos, sus acciones van a estar al revés, con resultados negativos. Si un niño adquiere hábitos positivos, va creciendo y hace acciones positivas con resultados positivos. Cuando hemos estado estudiando accidentes en fábricas, en Goodyear, había un trabajador y su papá que se cortaban las manos cada rato. Fuimos a la casa y descubrimos que cuando ellos pelaban un mango o una naranja, agarraban el cuchillo desde afuera y pelaban hacia el interior de la mano. ¡Chan! Se cortaban. Tenían un hábito de cortar de fuera hacia adentro. Entonces los resultados eran negativos. ¿Y cómo les costó cambiar de hábito? O cuando una persona fuma o toma café o tiene un hábito especial, ¿cómo cuesta? Entonces, para cambiar estos hábitos hablamos que si uno desea cambiar los resultados en la vida, tiene que entrar en el inconsciente y que el 90% de los inconscientes los hacemos, 90% de las acciones en la vida son inconscientes, que dependen de programas, de sentimientos, de emociones, que son ese rayito fuerte que nos mueve. Las emociones nos hacen enamorar, nos hacen pelear, nos hacen llorar, también nos hacen triunfar, nos impulsan, nos hacen luchar. Pero estos programas y estos sentimientos los traemos desde la niñez. Si me programaron mal, mi emoción va a salir muy, muy deformada. Entonces tenemos que aprender a tener inteligencia, imaginación, voluntad e intuición para meterle estos pensamientos positivos al inconsciente. Pero resulta que nuestra vida consciente no es sino un 10%. Comemos conscientemente, pero la digestión es inconsciente. La temperatura del cuerpo es inconsciente. Uno no sabe por qué cuando va al supermercado tiene 36,1 o 35,9 o 36,2. Acuérdense que la temperatura correcta del cuerpo, cuando les tomen con la pistola por ahí, es de 36 a 37 grados. Cuando muchas pistolas toman 35,8, 35,7, es porque la piel está más fría que el cuerpo. Pero la temperatura normal es 36 a 37. El otro día fui a un centro comercial, me tomaron la temperatura y tenía 31. Y el
vigilante, yo le dije, amigo, estoy muerto, porque a 31 grados ya estoy frío. Ya estoy en el departamento de carnes frías. Esa pistola está descalibrada porque yo estoy vivo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para entrar a ese niño nuestro con la inteligencia, la memoria, la imaginación, la voluntad, la intuición? Conscientemente empezar a conocernos y a inyectarle nuevos pensamientos a nuestro inconsciente para cambiar esos programas negativos. Sí puedo, sí soy capaz, sí voy a hacer las matemáticas, sí voy a triunfar, sí voy a ganar esa materia y voy a vencer todas las dificultades con la ayuda de Dios y con el esfuerzo y mis talentos. Pero hay que repetir mínimo 21 veces para que este pensamiento entre al inconsciente. Cuando se está aprendiendo a tocar guitarra, hay que repetir más de 21 veces, o piano, o arpa, o cuando se está aprendiendo a hacer un trabajo en Windows, o se está aprendiendo un nuevo programa o un nuevo idioma, hay que repetir, repetir, repetir. Observen que los niños pequeños repiten mucho. Yo estudiaba cómo mi nieto, que vive en Alabama, aprende el español y el inglés a la vez. Entonces le hablan y él repite todas las palabras que le dicen, todas las repite. Primero repite los sustantivos. Y entonces dice agua, comida, pipino, fuego, fire. Y habla la palabra que le sale más fácil, la repite en el idioma que a él se le hace más fácil. Pero de tanto repetir, ya empieza después a conjugar pequeños sustantivos o a decir agua fría, o empieza yo agua, después va a aprender yo quiero agua, y de tanto repetir va a aprender a hablar los dos idiomas, sin ningún esfuerzo, sin saber gramática. Así que si ustedes quieren aprender un idioma, comiencen 10 palabras por día, repítanlas todo el día, 50 palabras por semana, y en un año ya conocen todo el vocabulario necesario para hablar japonés, para hablar portugués, para hablar alemán, para hablar inglés, lo que necesiten. Es meterle poquito a poco, 1%, 10 palabritas por día, y entonces el programa, de tanto repetir, lo va aceptando, lo va aceptando. Por ejemplo, un pequeño chiste, ¿no? Pero he visto parejas que pasan por un almacén, un centro comercial, y entonces la esposa le gustan unos zapatos rojos muy bonitos, pero el precio es muy elevado y tiene miedo de decirle al esposo que quiere esos zapatos rojos que son un precio muy elevado. Pero como ella sabe que los hombres escuchamos por el oído derecho y las mujeres escuchan por los dos oídos, entonces va todas las noches cuando el esposo se empieza a dormir o cuando le da un cafecito caliente o cuando está hablando con el sabroso o cuando él está viendo el partido de fútbol concentrado, le dice, mi amor, hay unos zapatos rojos tan bonitos en tal almacén y más nada. Cuando pasan otra vez por el almacén, ya el hombre ha recibido quizá 8, 10, 15 veces la palabrita y le llama la atención esos zapatos rojos en ese almacén y él no sabe por qué. Ese programita está entrando, ¿no? Y después a la semana, cuando pasa por ahí, le dice a la esposa, mi amor, esos zapatos rojos te deben quedar hermosos, te deben quedar bellísimos. ¿Por qué no entras y te los mides? Es una programación inconsciente. Se puede hacer igual con los niños. A un niño, por ejemplo, ¿cómo se programa un niño para que aprenda a manejar el esfínter y pueda aprender a ir al sanitario? Y si el niño todavía pues hace sus necesidades en el pañal, por la noche cuando se está empezando a dormir, la mamá o el papá se le acercan y le van a decir, por ejemplo, Juan Martín, hijito, buenas noches, te habla tu papá. Tú sabes que yo te quiero muchísimo, que tú eres lo más bello, lo más hermoso para mí. Yo te quiero mucho, mucho, mucho. Pero me gustaría que si te da ganas de ir al baño, te despiertes y me llames. Y yo te llevo al baño. Y el papá le termina diciendo, buenas noches, hijo lindo, hijo hermoso, te habló tu papá. Y así, Juan Martín, después de recibir, mire, no llega a 21, porque los niños son más perceptivos,
Por ahí a las 12, 13 veces el niño despierta automático, llama al papá y le dice, papi, quiero ir al baño. ¿Por qué? Porque entró en el programa. Igual que le entra al niño al programa, ¿cuántas veces le decimos no? ¿Cuántas veces lo gritamos? ¿Cuántas veces lo humillamos? Eso también entra en el programa. La sociología y la antropología han estudiado el ser humano de una manera muy sabrosa. Por ejemplo, Ken Wilber y Jean Piaget, dos estudiosos de la psicología, estudiaron los niveles de conciencia reptiliana. Dicen que la conciencia reptiliana del ser humano se formó hace más de 5 millones de años y que representa en la mitología griega una serpiente comiéndose la cola. Porque la mitología griega tiene mucho de psicología. Eso significa que desde que el esperma llega al óvulo, es decir, desde 0 hasta 2 años, el ser humano va teniendo esta conciencia reptiliana. Él no sabe si es ser humano, no sabe si es animal, se arrastra. Y está sumergido en la naturaleza. El niño está totalmente sumergido en la naturaleza. Pero cuidado, como este niño tiene un cerebro totalmente nuevo, él percibe absolutamente todo, percibe lo que mamá está haciendo, está en el vientre y a mamá la asusta una cucaracha y este niño percibe el susto. O mamá está triste porque papá no viene, no llega, no viene, no llega, no viene, no llega a tiempo. Esa tristeza el niño la percibe. Cuando papá está hablando, el niño lo percibe. Me tocó en una empresa que yo asesoro, una empresa que se dedica a hacer ecosonogramas y también diagnósticos de mujeres en embarazo, una clínica muy linda aquí en Medellín. Estábamos estudiando cómo funcionaban los equipos y entonces vino una pareja y le dijeron al médico, doctor, nosotros queremos abortar. Así. Lo pasaron donde la técnica, que era una persona encantadora, muy inteligente, y la técnico le dijo, bueno, señora, a ver, acuéstese, vamos a ver el bebé, a ver cómo está, y usted, señor, también acérquese, por favor. Entonces, puso el equipo, proyectamos el bebé en la pantalla, y ella, la técnico, le dice al papá, le dice, señor, usted quiere, hágame un favor, háblele un momentico, dígale algo a ese bebé. ¿Pero qué le digo? Dice el papá, cualquier cosa, lo que usted quiera decir. Entonces el papá le dijo, hola. Y el niño inmediatamente se movió. Y cuando él vio que le dijo hola, le dijo, ¿cómo estás? Y el niño se movió mucho más y le movía las manitos. Y entonces el papá empezó a hablarle al niño y el niño le respondía con movimientos. Era un fetico, era un bebé, era un feto. Y el bebé escuchaba a su papá y se moría de alegría cuando el papá le hablaba y el papá empezó a llorar. Empezó a llorar. Y le dijo a la esposa, le dice, bueno, no eran casados, le dice a su pareja, le dice, ¿cómo yo voy a asesinar a mi hijo? Y empezó a hablarle y empezó a llorar. Y el niño, cuando él lloraba, el niño ponía las manitos juntas como tratando de consolarlo. Era impresionante, o sea que de 0 a 2 años los niños perciben todo, pero no entienden nada. ¿Por qué? Porque no tienen criterios de referencia, así que hay que tener mucho cuidado con nuestros comportamientos delante de los niños y cuando las mamás están en embarazo. Por eso es tan lindo usar, cuando mamá está en embarazo, músicas, por ejemplo, música de Bach, Juan Sebastián Bach, música de Mozart, cierta música de Beethoven, porque los niños perciben esa música y esa música hace que su cerebro palpite entre 40 y 50 ciclos por segundo, que misteriosamente es el mismo palpitar de las estrellas. Cuando ustedes en la noche miren las estrellas, mídanlo si quieren. Nosotros los ingenieros nos encanta medir todo en los tiempos. Las estrellas palpitan o titilan entre 40 y 50 ciclos por segundo. Mozart lo descubrió, también Bach, también Beethoven. Y cuando a un niño le ponen ese tipo de música, el niño se tranquiliza y su cerebro funciona mejor. Aunque estemos sumergidos en la naturaleza,
entre 0 y 2 años, todo lo que captamos va quedando en nuestras emociones. Luego, de los 2 a los 4 años de edad, lo llamamos la edad tifónica. Recuerden que Tifón era aquel animalito griego que era mitad caballo y mitad humano. Entonces, en la mitología griega, ya de los 2 a los 4 años, el niño comienza a sentirse que él es yo, que él ya es un ser humano, ya es tomado en cuenta, y si es considerado, él es capaz de aceptar el amor, recibir amor y dar amor. Y comienza a dar, desde mucho antes inclusive, la rabia, el miedo, la tristeza, el afecto y la alegría. Esto se desarrolló más o menos unos 200.000 años antes de Cristo, a través de la humanidad. ¿Qué características sociales tienen eso? Para los niños todo es mágico a esa edad. Contarle cuentos es fantástico. Para los niños todos los cuentos son reales y verdaderos. ¿Y quién es el ser más poderoso del mundo? Ese grandotote de mi papá. ¿Y quién es la mujer más linda del mundo? Esa mujer hermosa que es mi mamá. Entonces, es el mundo mágico. En esta sociedad, en la sociología, éramos cazadores en aquella época y vivíamos de un día para otro. El ser humano tenía que salir a cazar, el hombre salía en silencio con las lanzas, por eso los hombres hablaban menos, las mujeres se quedaban cuidando a los niños, se comunicaban más. Entonces, de 2 a 4 años, ya nosotros comenzamos a vivir, a percibir el mundo, pero todas las imágenes y lo que percibimos, lo percibimos de una manera deformada. Yo recuerdo, no sé, una gracia de Dios, yo recuerdo cuando tenía 8 meses y recuerdo que una vez mi papá me montó en su carro, me sentó en sus piernas y me puso a manejar el carro. Para mí eso fue una experiencia inolvidable. Ya de los 2 a 4 años yo recuerdo cómo peleaba con mi hermanita, pero me encantaban los juegos y también inventaba juegos. Y yo con las uñas, vivía en una casa en Aranjuez y las paredes eran de bareque. Entonces por las noches con las uñas yo dibujaba fantasías y dibujaba aviones, barcos, carritos, dibujaba cosas mágicas en la pared. Bueno, mi mamá, eso me llevaba a mí. Imagínense mi pobre mamá cuando descubría todo lo que yo había dibujado. Mi hija menor, por ejemplo, le encantaba escribir en la parte inferior de las paredes. Escribía sus fantasías. No podemos quedarnos aquí, pero estas fantasías son lindas para desarrollar los deseos. Sin embargo, son peligrosas para meterle miedo. Te va a llevar el chucho, le dicen a los niños. Le empezamos a meter miedo de los 2 a 4 años. Entonces, la fantasía es negativa, oscura. Muchos niños le tienen miedo a la oscuridad. ¿Por qué? Porque es la parte mágica de los 2 a 4 años. Pero si ven que su papá y su mamá los aman, los protegen, que sienten seguridad en papá, mamá, abuelos, hermanos, esos niños van a tener mucha más capacidad de ser audaces cuando crecen en sus negocios, en el amor. No van a tener miedo de decir a otros, te quiero. De los 4 a los 8 años de edad, esto se desarrolló hace unos 12.000 años, hacia acá, lo llamamos la asociación mítica. Entramos ya al grupo, y en el grupo tenemos generalmente el jefe del grupo, tenemos el bullying, tenemos que adaptarnos al grupo. Si los demás hacen una cosa, yo también. Si los demás juegan, yo también juego. Si brincan, brinco. Si dicen palabrotas, yo digo palabrotas. Y de 4 a 8 años de edad copiamos al grupo. Empezamos a copiar al grupo. Y comienza la estratificación social, comienza la verbalización y aprendemos a hablar de acuerdo a la sociedad donde vivimos. También puede aprenderse la socialización. Ya el ser humano no es un cazador, es una sociedad agrícola con gobiernos autoritarios y comienzan las guerras. ¿Cuánto peleamos de los 4 a los 8 años? Los cachorros pelean mucho cuando ya están en esta edad equivalente de 4 a 8 años, porque tienen que afilarse para la batalla de la vida. Y siguen recibiendo más y más programas. Por ejemplo, a un niño que le hacen bullying, lo pueden marcar de por vida. O a un niño que la mamá le dice, qué lindo te quedó la tarea, qué bueno escribiste, qué guapo eres, qué bonita estás. Mi vida, tú sí cantas bonito. No, tú sí eres un hombre tan gentil,
tú sí eres obediente, tú sí eres tal cosa, tú ayudas a mamá, ¿cómo ayudas? Entonces, también aquí vamos programando la socialización. El jardín de infancia hoy en día programa mucho, la televisión también programa mucho el grupo en el cual vivimos, alrededor del cual vivimos. Y hace unos 3000 años para acá, hasta el presente, comienza la mental egoica, que no es por el egoísmo, sino que simboliza Zeus, el dios griego, pero lo que quiere decir es que aquí ya entramos en el razonamiento después de los 8 años. Por eso, ya a los 8 años los niños en la escuela razonan con mucha más claridad. Van matando al dragón. ¿Cuál es el dragón? El dragón es el animal que se arrastraba. Los instintos, las emociones primitivas. Pero cuidado, toda la vida llevamos los instintos y las emociones primitivas. Si el ser humano no es capaz de sobreponerse a sus instintos y a sus emociones primitivas, se queda arrastrándose, se queda en la edad reptiliana, viviendo de los instintos para los instintos, reaccionando primitivamente en sus emociones. Así que desde los 8 años hasta la edad adulta, comenzamos a ver una sociedad moderna, industrial, tecnológica, formas de gobierno compartido, aprendemos a compartir en la casa. Pero ya el niño lleva una programación desde los 0 hasta los 8 años tremenda. De ahí en adelante él se va también a autoprogramar. Aunque el grupo en la adolescencia influye muchísimo. Si los muchachos se pintan el pelo, se cortan el pelo, las muchachas se pintan las uñas de tal y tal forma, o si algunos se ponen, digamos, ciertos grabados en el cuerpo y otros no, van copiando, pero no porque ellos son ellos mismos, sino por copia del grupo. Entonces, nos encontramos que en la relación que hablamos la vez pasada, cosmoteántrica, donde yo estoy en el centro, yo soy el centro del universo, ese niñito probablemente puede haber aprendido a relacionarse con Dios, con el cosmos y con los demás. Pero si no aprendió a relacionarse, va a ser un tremendo egoísta y un ser muy infeliz. Es importante que el niño sea auténtico, se sienta seguro con sus propios talentos, tal como es, con su piel, con sus ojitos, con su color, con su tamaño, con su temperamento. Y entonces, si esto no ocurre, ese niñito va a desarrollar un falso yo. Y al crecer, va a buscar o sobreidentificarse con los demás y copiar a los demás de una manera anormal. O sea, no va a ser el mismo, sino que va a copiar a los demás. Y va a tener un deseo infinito de poder y control, seguridad y sobrevivencia, afecto, estima y placer. Cuando el niño no recibió suficiente afecto de la madre y del padre, bebé, por ejemplo, muchos niños que se ha hecho experimentos de que papá y mamá trabajaban y no le cambiaban los pañales, no lo cargaban, no lo cunaban, estos niños recibían un proceso de falta de autoestima, de falta de caricias. No estoy diciendo que las mamás no pueden trabajar, no, todo lo contrario. Hoy en día las mujeres tienen una gran capacidad, un gran talento para aportar al mundo maravillas, pero hay que hacer el equilibrio de cómo tratar al niño con la caricia papá y mamá para que el niño aprenda de una manera equilibrada a sentir y dar afecto, a sentir su autoestima y que es valioso, que es deseado, que la vida vale la pena, que el placer no es lo único en la vida, que tiene que aprender a disfrutar del placer sano. Cuando un niño no tiene autoestima, va a crecer buscando, ¿qué? Droga, para llenarse ese vacío. Cuando no tiene afecto, va a salir a mendigar afecto, va a buscar una pareja y va a ser dependiente, esclavo o esclava de esa pareja. Esta semana estábamos en un proceso de exorcismos y de liberaciones con un amigo sacerdote y nos encontramos un caso de una pareja muy curiosa. Esta chica, su esposo o su pareja le había sido infiel. Vivía con él desde los 13 años. Después, como a los 20 años, él le fue infiel y la abandonó por otra. Cuando tenía 27 volvió y le pidió perdón y ella tenía una autoestima muy baja y claro, lo recibió y él siguió comportándose igual de mal. Y a 5 años después
Después de humillarla mucho, la dejó por otra pareja. Y ella lloró mucho, lloró y se iba muriendo porque dependía afectivamente de su pareja. A los 41, a los 40 él volvió, y a los 41 la volvió a dejar. Y entonces, cuando estaba estudiándola ella, veíamos que había tenido un problema tremendo cuando era niña, de afecto, estima. Su papá y su mamá generalmente la descontaban, la llamaban la feíta. Ella no es ninguna mujer fea. Y le decían, no, es que usted no es capaz, ves que usted no sirve, ves que... Y la pobre chica creció con una estima tan baja que cuando encontró esta pareja que la trataba como una esclava, como un objeto, se aferró como si estuviera ahogando, como si estuviera en el mar y encontró un tronco del que aferrarse. Así el tronco la golpeara. Pues el consejo fue, mi amiga, su marido se fue, agarre el resto de ropita que él tiene y bóteselo a la calle y no lo reciba más. Usted tiene que sanar su afecto, su estima. Usted tiene que sanar esa niña interior. Y si él quiere volver, va a tener que hacer un proceso también de sanación él. Entonces, vemos que los niños, hay niños inseguros, hay personas inseguras cuando crecen y la sobrevivencia para ellos es terrible. He encontrado personas deprimidas con instintos suicidas, bueno, algunos porque tienen una polaridad, problemas psiquiátricos, pero otros tienen problemas desde la infancia muy serios. Entonces van a un trabajo, no son capaces de hacer las cosas, se sienten inseguros, tienen miedo. ¿Cómo así? ¿Qué le pasó? Empezamos a estudiar qué pasó. Una chica gerente despreciaba a todas las mujeres, las maltrataba, les daba pánico. Cuando estamos asesorando esa empresa para productividad, yo le digo, mira, te voy a decir algo, pero tú tienes un problema de infancia muy grave. Se enojó conmigo. ¿Usted cómo me dice eso? Bueno, por tu comportamiento con tus compañeras. ¿Tú estás luchando contra quién? ¿Contra tu mamá? ¿Contra tu hermana? ¿Qué te hicieron cuando eras niña? Un día me llama, nos fuimos a tomar un café y empezamos a hablar y empezamos a estudiar su vida y me contó que cuando ella era pequeña tenía una hermanita y entonces la hermanita era muy juiciosa para hacer la tarea y ella era una niña hiperactiva y se demoraba mucho para hacer la tarea. Entonces cuando iban al centro comercial, la mamá le daba helados a la niña mayor y a ella no le daba helados. Y ella sentía que su mamá era una bruja odiosa, no le daba helados. Y a su hermanita sí era preferida, ella era despreciada. Cuando ella creció, ¿qué hizo? Su falso yo atacaba a su mamá a través de todas las compañeras de trabajo y le hacía la vida imposible. Cuando se dio cuenta de esto, me dijo, ¿es verdad que yo maltrato a mis compañeros? Pregúntales. Y un día se sentó con coraje, con valor y preguntó y le dieron, las demás delante de mí le dijeron, mire, pasa esto y esto y esto. Esa mujer tuvo un cambio tan radical, tan paradigmático, cuando se dio cuenta de esto, que era como si hubiera resucitado. Había entrado en ese tel, en esa montaña oculta de ella misma, y había descubierto la causa raíz de su trauma de infancia. Hay otras personas que buscan dinero, poder, control, poder militar, poder político, poder económico. ¿Para qué? Para llenar un vacío que traen desde atrás. Entonces nos encontramos que si nosotros podemos taladrar ese interior, estas capas que tenemos, con todos esos programas negativos que recibimos desde que llegamos al óvulo de mamá hasta unos 12, 13, 14 años, podemos sanar nuestras heridas profundas más antiguas. Y eso es lo que tratamos de hacer entonces con lo que llamamos el análisis transaccional. Parte de ese análisis transaccional nos va a ayudar a nosotros a descubrir, por ejemplo, esta situación tan tremenda del hambre de caricias. ¿Se está viendo la nueva pantalla, Pedro? Sí, Omar, los bebés. Hambre de caricias. Los bebés no crecerán normalmente sin el contacto de otros. Por eso, una de las formas de amar es dar caricias. Esposo, tienes que acariciar a tu esposa. Esposa, tienes que acariciar a tu esposo, a tus bebés.
Acaricien las mascotas y verán lo que pasa. Pero qué rico es acariciar a un bebé. Miren los ojitos de ese bebé. En cambio, cuando un bebé, mire, dormido lo podemos acariciar, porque es que los niños lo perciben todo. Primera forma de darle amor, caricias. Caricias físicas. ¿Y cuáles son las caricias psicológicas? Tú sí eres guapo, tú sí eres bella, tú sí eres inteligente, tú sí eres capaz. Eso, bien, lo lograste. ¿Sí? Esos pequeños premios, esas palabras positivas también son caricias. Entonces, caricias físicas, caricias de palabras. Caricias de mantenimiento hacen que las personas se sientan vivas. Por ejemplo, ahora no nos podemos dar la mano por el COVID, ¿cierto? Pero la sensación de estar vivos, por lo menos saludarnos, aunque sea con una genuflexión, nos da la sensación de que existes. Una caricia muy linda es estar, darle tiempo a las personas. ¿Qué pasa cuando el pobre papá está sumergido en el trabajo, se volvió adicto al trabajo porque tenía de infancia una carencia de seguridad y se vuelve adicto al trabajo, trabajo para poder tratar de garantizar una seguridad, pero lo que está es tratando de llenar un vacío que lleva en el inconsciente y no le dedica el tiempo suficiente a su pareja y a sus hijos? Ese tiempo es irrecuperable. Dar tiempo también es dar caricias. Estar con mi abuelo, estar con mi abuela, compartir con los seres queridos caricias. Reunirse a trabajar en equipo, increíble, es dar una caricia. Entonces, las caricias positivas, te quiero, decir te quiero, todo lo que ustedes pueden decirle a los hijos te quiero, o a los seres que tienen alrededor, es fantástico, es de las caricias positivas más hermosas. ¿Cuántas veces Dios nos dice que nos ama? Infinidad de veces nos dice con el aire, con el viento, con el sol, con la lluvia, con las personas que nos rodean, con la vida. Entonces, tarea de hoy es comenzar a ver pequeños detalles positivos en los demás y hacérselos ver. Hija, qué ojos tan lindos. Qué pelo tan bonito tienes, mi amor, hoy. ¿Cómo te quedó bonito el pelo? Acuérdense que las mujeres son más creativas que nadie. Si ustedes han visto una persona creativa en el mundo, es la mujer para arreglarse el pelo, pintárselo, hacerse los peinados de manera increíblemente creativa. Qué bien te quedó el pelo, mi amor. ¿Y a los hombres qué nos gusta? Primero nos gustan las caricias físicas, nos encantan. Pero también nos encanta que nos diga de vez en cuando, mi vida, qué bien te quedó esa camisa. Oye, qué bonito lo que dijiste a la gente, ¿no? En la oficina, cuando somos capaces de reconocerle a la gente un trabajo positivo, es impresionante. Bueno, entonces, por hoy vamos a dejarlo aquí, que las caricias positivas dan información sobre nuestras aptitudes. Y si yo tengo aptitudes o talentos, ¿qué va a pasar si un niño o un ser humano o un obrero o un ingeniero o una persona mayor descubre que tiene talentos y aptitudes? Va a hacer esfuerzo. Y con un poquito de esfuerzo crecen las aptitudes. Y cuando ya ve que desarrolla las aptitudes, hace mucho más esfuerzos y que le cueste tanto esfuerzo, pero realmente invierte más horas en el esfuerzo y comienza a mejorar, a mejorar, a mejorar. Técnica de mejora para esta semana, la tarea es ver pequeños detalles o en la pareja, o en los hijos, o en uno mismo. Atención, atención en nosotros mismos. Mirar qué talentos positivos tenemos, qué cosas bonitas tenemos, qué sentimientos bonitos tenemos. Ve, soy buen amigo. Ve, yo soy sensible. Ve, yo soy solidario. Ve, yo soy inteligente. Ve, aprendo esto rápido. Y a los compañeros de trabajo también decírselos. Y a los subordinados, mucho, mucho más. Inclusive a los jefes. No por, como decimos en Colombia, por adular. Aquí lo dicen entre comillas, lamber. En Venezuela dicen jalar mecate. Y así en otros países dicen, no, nada de adulación. Decir algo positivo. Eso es una caricia positiva. Las caricias positivas nos ayudan a hacernos más conscientes de nuestras habilidades y entonces comienza un proceso de reforzar esas actividades que nos van a volver valores positivos en la vida.
Entonces, los muchachos comienzan a aprender a ser, y las niñas, de un ser totalmente dependiente de papá y mamá, aprender a ser independientes para que cuando sean grandes aprenden a ser interdependientes. Ese es el estado de madurez. De dependencia pasar a independencia. Y de la independencia pasar a interdependencia. Pasar del el no soy nadie, del uno al yo. Y del yo al nosotros. Y una de las caricias más grandes, donde vamos a terminar hoy, es escuchar. Escuchar es una de las mejores caricias. Un gran ejecutivo que tiene muchas empresas aquí en Colombia, estábamos con mi hermano en la finca y nos pusimos a cantar. Y él escuchaba. Después de eso, nos contó que el escuchar la música le había enseñado a ser un gran ejecutivo y un gran empresario, porque él es capaz de escuchar las necesidades del cliente. Era capaz de escuchar la voz de sus subordinados. Era capaz de escuchar la voz de su conciencia para tomar decisiones. Es decir, como un director de orquesta sabe escuchar toda la orquesta, sabe escuchar la trompeta, los violines, la batería, etc. Pero el director de orquesta no está interpretando los instrumentos. Sin embargo, se sabe todas las partituras. Así es un buen gerente. Un buen gerente se sabe los puestos. Las personas, anoche me contaba una amiga que su esposo en la empresa familiar lo pusieron a hacer de todo desde que era casi niño. Y eso ocurre mucho. Es muy bueno porque estos muchachos, estas muchachas, aprenden a hacer el trabajo de la empresa de todo tipo. Y entonces, ¿qué ocurre? Se conocen todas las partituras. Cuando llegan a ser directores de orquesta, saben escuchar a todas las partituras. Sí saben escuchar. Entonces, escuchar no significa estar de acuerdo, pero es clave para comunicar. Dios siempre está en silencio. Cuando alguien habla con Dios, ve que Dios está en silencio, porque siempre nos escucha. Pero a veces nosotros hablamos tanto que no escuchamos a Dios, por ejemplo. Entonces, qué importante es aprender a escuchar sin defenderse y sin agredir. Repito, escuchar sin ofenderse y sin agredir. Ese es el principio del diálogo conciliador y cariñoso en la familia, en la comunidad, en el trabajo y en los grupos, saber escuchar. Y es la caricia positiva más grande que hay dentro de los adultos, para los adultos. Preguntas, unas 3 preguntitas, vamos a parar hoy hasta aquí, seguimos dentro de 15 días. Y los que quieran, pues ya saben, esto lo vamos a subir a YouTube y les mando el link mañana para los que quieran repasar un poquito estas transparencias. Algunas preguntas, a ver, ¿hay alguna pregunta por acá hoy? ¿Les sirve esto de ver los pequeños detalles y decir las caricias positivas? Entonces recuerden, estoy hablando de formas de amar. Una forma de amar, dar caricias físicas al niño, a la pareja, a los hijos, porque por eso nos abrazamos. No tengan miedo a dar caricias físicas a sus seres queridos. Segundo, palabras sinceras, bonitas sobre algo bueno que vemos en las personas. Abuelo, tú sí sabes contar cuentos buenos. Mamá, tú sí rascas la cabeza sabroso. Miren, cosas que son a veces pequeñitas. O, mi amor, qué rico haces tú esos buñuelos. No, no hay quien te gane haciendo esos buñuelos tan sabrosos. Entonces, una caricia positiva es una palabra. A un subordinado, decirle que es un trabajo bien hecho es una caricia positiva. Tercero, dar tiempo. Dar tiempo. Aunque no digamos nada. Puede ser que ese hombre esté ahí sentado viendo el partido de fútbol lo más aburrido para la esposa y ella está ahí al lado. Aunque ella esté aburrida o esté pensando en otra cosa. Pero un momentico, el hombre tiene que parar su partido y tiene que darle tiempo a la esposa también.
darse tiempo mutuamente para ellos dos, por ejemplo, irse a un parque o irse a caminar juntos y darse tiempo. ¿Por qué no tengo tiempo? Apague la televisión y verá que les da tiempo. Bueno, la cuarta, dijimos, Perdón. ese es palabras positivos, y la quinta da regalos. Un regalo también es una caricia. Con eso empezamos a entrar en ese niño interior que tenemos. Ese niño interior que puede estar muy herido. La próxima reunión, dentro de 15 días, vamos a hablar de las terapias y las técnicas para el niño interior. Y vamos a ir hablando sobre el adulto. Desde el adulto, cómo sanamos al niño interior. Por ejemplo, a través de la oración, a través de la psicoterapia y a través de otras técnicas. Eso nos va a ayudar a mejorar la comunicación y nos va a hacer más feliz. No se olviden que la expresión del amor depende 95% de la comunicación. Si no nos comunicamos con nosotros mismos, ni con Dios, ni con los demás, ni con el cosmos, entonces nuestro amor está encerradito, nuestro amor no crece. ¿Alguien quería preguntar algo? Omar, ¿tú crees que muchos problemas Te escuché muy que entrecortado. ahora tenemos Te es escuché. porque nos pasaron cuando estábamos niños? Te Muchos están- problemas de los no, que ahora tenemos suceden porque son cosas que nos pasaron cuando éramos niños. hay muchas cosas que hacemos inconscientemente reaccionando contra cosas que nos pasaron cuando éramos niños. Muchas cosas, pero muchas, más de las que te imaginas. Por ejemplo, mi papá se fue cuando yo tenía 5 años y medio y tenía una forma de trabajo, tenía dinero, un hombre rico, famoso. ¿Qué hice yo cuando crecí de joven? Luchaba contra todas las personas que eran similares a mi papá. Quería inclusive cambiar el mundo, cambiar la sociedad y destruir todo. ¿Por qué? Porque tenía una rabia por dentro contra mi papá tremenda. Cuando tenía como unos 35, 40 años, fui consciente de esto y tuve que hacer un proceso interior de sanación para perdonar a mi papá. Cuando lo perdoné, me quité ese bulto de papas podridas que yo traía desde niño, porque yo tenía un guión contrario al de mi papá. Quería hacer lo contrario a lo que había hecho mi papá. O sea, no era independiente, dependía de ese programa, esa carga emocional que traía de niño. Muchos de nosotros actuamos muchas veces porque no tenemos unos traumas tremendos desde niños. Me dice Sonia que la comunicación estaba un poco entrecortada, qué lástima. De todas maneras, yo lo voy a poner en YouTube para que puedan, si quieren, oírlo de nuevo. Omar, en el chat le está haciendo una pregunta a María Antonia. Sí. Marta, pregunta a María Antonia porque hablaste del concepto de la libertad, cómo se define y cómo lo diferenciamos de hacer lo que uno quiera. Ah, qué inteligente es María Antonia. Excelente. Gracias, María Antonia, por tu pregunta. María Antonia, el ser humano tiene la libertad de hacer el bien. Somos libres para hacer el bien. Incluso algunos dicen que yo tengo libertad de hacer las cosas mientras no le haga daño a los demás y a mí mismo. Entonces, somos libres para hacer el bien. Nadie tiene libertad para hacer el mal. No somos libres para hacer el mal, aunque podemos hacerlo. Podemos elegir el mal o el bien. Pero en verdad la libertad, somos libres para hacer el bien. Una sociedad libre, tú ves, por ejemplo, un país donde la sociedad es libre, toda la gente tiene libertad para hacer las cosas buenas, para hacer el bien. Si alguien hace algo malo, entonces la sociedad le va a decir eso no está bien. Y lo pueden encarcelar, lo pueden llevar a una psicoterapia, le hacen algo. Cuando una sociedad no es libre, tú no puedes hacer ni siquiera lo bueno. Entonces tenemos libertad para hacer el bien, no lo que nos dé la gana. ¿Por qué? Porque tenemos el proceso de por ejemplo, tenemos los instintos, ¿sí? Tenemos los instintos toda la vida. Los instintos nos van a acompañar.
Pero si tú eres una persona adulta y en vez de manejarte con tu razonamiento y con tus valores, sigues solamente tus instintos, estás viviendo una vida reptiliana, una vida inferior. Entonces puede ser una persona exigente, una persona que le arma un berrinche, le arma un escándalo a los demás porque no te dan lo que tú quieres. No eres tolerante, no sabes, no puedes ser comprensiva ni paciente. También el ser humano empieza a entender cuando va creciendo que hasta dónde llega su libertad. Y tiene libertad para hacer el bien a todo el mundo. Tú para hacer el bien eres libre a todo el mundo, a toda la humanidad, en todos los lugares. Sin embargo, para hacer el mal no eres libre. Cuando yo quiero hacer lo mío, me vuelvo egoísta. Solo quiero hacer lo mío, me vuelvo egoísta. Entonces, hay algo que es muy hermoso que se llama el amor. Para ser libre, para ser felices, se van combinando varias cosas, María Antonia. Primero el amor, que es lo más importante, y la libertad. Tú tienes libertad de amar, pero puedes elegir ser egoísta y no amar, y te puedes volver una persona que no ayuda, no colabora, no sirves, no reconoce, no da caricias, te encierras en tu caracolito y te vuelves infeliz sola porque no das amor y no recibes amor. Entonces, libertad se conjuga con amor. Y además, hay un amor muy grande a ti misma, que debe ser desarrollar tus talentos, tus potenciales. Porque, por ejemplo, una bailarina es feliz bailando, un futbolista es feliz haciendo sus mejores goles. Un artista, un músico es feliz haciendo música. Porque Dios te da la oportunidad de desarrollar tus talentos y ser feliz desarrollando tus talentos. Entonces, desarrolla los talentos ¿para qué? Para hacer el bien, para amar, para servir. Y eso te da una realización humana plena. Sin embargo, cuando yo quiero hacer lo que me da la gana, hagamos un ejemplo. Mi familia decide en grupo que nos vamos a ir para un sitio de tal el domingo. Pero a mí lo que me da la gana es ponerme a jugar con mi PlayStation o ver una película. Y entonces, si me llevan, me voy con una mala cara todo el día. ¿Por qué? Porque yo lo que quería era que me dieran gusto a mí. Pero si mi papá y mi mamá me quieren, me van a dejar jugar con lo que yo quiero. Pero yo también puedo compartir con la familia y darle tiempo a mi familia. Le doy tiempo a mi papá, a mi mamá, a mis hermanitos. O me doy tiempo a mí mismo para respirar y jugar. Entonces, cuando yo soy capaz de vencer un poquito mi instinto egoísta y me salgo de mí mismo, soy capaz de amar. Entonces, por ejemplo, una persona como tú, a la edad tuya, mira qué razonamiento tan lindo lo has hecho, y con tu razonamiento tú vas iluminando los instintos. Los instintos no son malos, solo que si una persona se deja llevar solo por los instintos y no por su razonamiento y sus valores, entonces no va a progresar, no va a triunfar y no va a desarrollar su parte más linda del ser humano. Los instintos son bellos, pero hay que utilizarlos para lo que son. ¿Ok? Muchas gracias, Omar. Con mucho gusto, María Antonia. ¿Alguna otra pregunta? Vi el chat. No sé, Pedro, si hay alguna otra pregunta que... Omar, no, realmente casi todos lo que están es agradeciendo muchísimo por tu tiempo y compartir tu conocimiento. Yo te quería hacer un pequeñísimo aporte, y es que la ventana de Johari, que tú la mencionaste, es una herramienta fabulosa y a veces se combina como haciéndola a 360 grados, es decir, con mis pares, mis superiores y mis subordinados, como decir con mi esposa, mi papá, mis hijos o en el trabajo, y es un resultado fabuloso. Ayuda muchísimo, muchísimo a comprender y a definir los potenciales que cada uno tiene. Gracias, Pedro. Así es, porque en la medida que vemos más claramente la situación actual, podemos tomar decisiones más precisas. Entonces, ver la realidad, ver quién somos
conocernos, pues nos va a ayudar a entender mucho mejor lo que somos. Después también les voy a enseñar algo bien curioso. Dentro de unos 21 días, 15 a 30 días, cómo leer en la cara de las personas si tienen problemas de la infancia o problemas de traumas interiores. Ustedes no se imaginan qué potente es cuando uno empieza a estudiar el rostro. No se estudia desde el punto de vista esotérico, sino psicológico. Sencillamente ver cuando una persona tiene en su rostro un reflejo doloroso. Miren que Jesús, por ejemplo, tenía una gran habilidad para mirar a la gente. Jesús dice, llegó y lo miró. Miró a Zaqueo, miró a Mateo, miró a Pedro. Él los miraba fijamente. ¿Por qué? Porque Jesús no solo veía el rostro, sino que a través del rostro veía el corazón. Entonces, cuando aprendemos a ver el rostro de los demás y a ver el nuestro, a mirarnos en el espejo y a irnos conociendo y descubrir todos esos traumas, todos esos programas negativos que tenemos y a empezar a botarlos, a limpiar eso, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro cuerpo, el más liviano, empezamos a volar. Terminemos con una pequeña anécdota que es muy bonita, la cuentan de lo que son las mariposas. Quizá un experimento de los más lindos que podemos hacer con los niños es conseguir una crisálida. Una crisálida es una mariposa que está metida en una cárcel de palitos. Es su crisálida. Y el niño o la niña tienen que observar cómo sale la mariposa y escribir, porque es una investigación científica. Cuando la mariposa va a salir de la crisálida, ¿qué hace? La mariposa tiene que romper esa cárcel de palitos y la rompe con su cuerpo que está gordito. Y al romper también se rompe un poco el cuerpo y empieza a sangrar la mariposa. Y sale. Y probablemente al salir empieza a perder sangre y al perder sangre pierde peso. Si ustedes le ayudan a la pobre mariposa y le abren la cárcel y no se rasgan las heridas, esa mariposa no bota sangre y no va a estar livianita, sino que queda pesada, gorda, y le salen las alitas y como está pesada y gorda no puede volar. Pero cuando hizo el esfuerzo, fue capaz de romper esa cárcel que la aprisionaba y logra salir de ella misma. Cuando abre las alas, vuela, es autónoma, es capaz de salir adelante. Y entonces descubre el mundo hermoso de las flores, del cielo y del aire. Igual, miren, más adelante podemos ver el caso de las empresas cuando creamos un grupo autónomo. Es un grupo que es capaz por sí mismo de romper la cárcel de problemas de calidad, de mantenimiento, de cosas por sí mismo, porque le hemos dado las herramientas y ellos con su experiencia maravillosa, al conocerse a sí mismos, sus talentos, son capaces de empezar a volar y a ser mucho más productivos y a ser realmente orgullosos del trabajo que hacen, se sienten autónomos y orgullosos de sí mismos, de su área de trabajo. Esas son experiencias muy lindas. Entonces, nosotros también podemos estar dentro de una cárcel de programas emocionales y podemos estar actuando hoy en día, a la edad que tenemos, con una carga tremenda de cosas que llevamos en el inconsciente. Entonces, la próxima vez vamos a empezar a ver cómo romper, cuál es la técnica de psicoterapia y cuál es la técnica de oración, porque es una combinación que hicimos, un experimento con 100 personas. Aplicamos técnicas de oración, eran personas de varias religiones, y técnicas de psicoterapia. A uno le hicimos solo psicoterapia y mejoraron más o menos un 20%, pero en el tiempo 15% volvió a decaer, total 5% de mejora. Otro grupo, solo oración. Con oración, mejoró como un 40%, pero con el tiempo bajó a un 10%. Así que la oración sola no te funciona. Y cuando usamos las dos técnicas, oración y psicoterapia, mejoró el 85% de las personas. Y ese 85% le ayudó al 10%
y al 5% de los otros grupos. Entonces, son técnicas que en estos experimentos han sido muy chéveres, muy buenas, para que nosotros seamos felices. Como le decía María Antonia, amor, libertad y desarrollo de nuestros talentos. Muchas gracias por la asistencia de hoy y una feliz noche para todos. Gracias por este compartir, Nacidos para Triunfar. Recuerden el libro, si no lo consiguen, yo lo tengo en virtual, se los puedo mandar. Nacidos para Triunfar. Gracias, Omar.